Muchas gracias. Yo agradezco en primer lugar la invitación que me brindó el amigo y colega el profesor Abel Zamorano. Lamentablemente no he tenido la oportunidad de conocerlo en condiciones parecidas al colega colombiano, es decir, atracando o conquistando bellezas brasileiras, sino en el marco más formal de un congreso colombiano de Derecho Procesal Constitucional en la ciudad de Cartagena. Pero de inmediato me percaté del valor humano, científico, profesional del doctor Zamorano, que me brindó esta invitación, que considero un gran honor y un gran privilegio, que me permite estar con ustedes para hablar no tan solo de la protección de los derechos humanos y de las relaciones entre ordenamiento constitucional italiano, ordenamientos supranacionales en Europa, sino en general para someter a su consideración unas reflexiones sobre las relaciones entre ordenamientos constitucionales nacionales y ordenamientos supranacionales y la protección multinivel de los derechos humanos. Empiezo con esta consideración. A partir de la Segunda Guerra Mundial, de finales de la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido varias oleadas de transiciones constitucionales y de procesos de consolidación de la democracia. Convencionalmente, tradicionalmente, se identifican estos procesos de consolidación democrática, de transición constitucional, con una primera oleada de constituciones de países que habían tenido, empezando por el mío, lamentablemente, experiencias autocráticas, autoritarias. La Constitución italiana de 1948, la alemana de 1949, la japonesa de 1946. Luego, una segunda temporada de transiciones constitucionales a mediados de los años 70, con el regreso a la democracia de países que también habían tenido experiencias autocráticas, como España, 1978, Portugal, 76, Grecia, 75. Y una tercera etapa de transiciones constitucionales y de procesos de consolidación democrática a finales de los 80, después de la caída del muro de Berlín. En el lado europeo, todos los países del antiguo bloque o Pacto de Varsovia, Europa Central y Oriental, vuelven a la democracia después de la caída del Imperio Soviético, la misma Rusia, y paralelamente se registra un importante fenómeno de transición constitucional en los países de Latinoamérica, empezando por las elecciones argentinas de 1983 y en adelante las constituciones de Centroamérica y de América del Sur de los años 90. La protección de los derechos fundamentales en particular en estas diferentes etapas tiene una cierta diferenciación si consideramos que inevitablemente las constituciones de la primera etapa, en particular la italiana y la alemana, reconocen en sí un catálogo amplio de derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, políticos, pero obviamente este catálogo es o resulta mucho más reducido si lo comparamos con el catálogo de las constituciones ya de la segunda temporada, ¿no?, de la segunda oleada de mediados de los 70 y a mayor razón con las constituciones de la tercera etapa de transiciones constitucionales, las europeas de Europa Central y Oriental y las latinoamericanas. ¿Qué significa eso? Significa que el catálogo de los derechos fundamentales y sociales, por ejemplo, que encontramos en la Constitución, no sé, de Brasil o de Colombia, ¿no?, o del mismo Panamá,
y la comparamos con la vertiente europea, la Constitución polaca o la Constitución rusa, tienen un catálogo de derechos fundamentales y sociales mucho más amplio y mucho más desarrollado que la Constitución formal italiana o alemana. Esto evidentemente no implica que ciertos derechos fundamentales no reconocidos expresamente en la Constitución italiana o alemana no se garanticen en estos ordenamientos. ¿Por qué? Porque a nivel judicial, por el juez ordinario y por el juez constitucional, dichos derechos fundamentales de la tercera o cuarta generación se han elaborado, se han construido en el marco de procesos ordinarios, en el marco de procesos constitucionales. Así que la antigua tradición romana, ¿no? Roma vive, ¿no? La tradición de construcción jurisprudencial del derecho de los antiguos romanos sigue, después de 2000 años, plenamente en vigor, como método, como metodología de construcción de la parte más importante del derecho, que son los derechos humanos. ¿Cómo se construye el sistema constitucional nacional de protección de los derechos humanos? Los jueces ordinarios, los jueces constitucionales, los ordenamientos que no han reconocido expressis verbis, expresamente los derechos, elaboran los nuevos derechos, los derechos de generación más reciente, desarrollando las potencialidades que ya se encuentran incluidas en los derechos fundamentales reconocidos formalmente en la Constitución. Así que la Constitución sustancial es algo mucho más amplio que la Constitución formal. Aquí recojo unas consideraciones sobre el bloque de constitucionalidad que ya el colega colombiano estaba antes desarrollando. Es decir, el bloque, nosotros también tenemos la idea del bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es la Constitución formal más la Constitución sustancial, más la Constitución material, pero no lo quiero aburrir con todas estas nociones. El punto fundamental es que las Cortes Constitucionales Nacionales elaboran los derechos fundamentales, los nuevos derechos o los nuevos principios constitucionales, teniendo en cuenta no tan solo las potencialidades del sistema constitucional nacional de valores y principios, sino también teniendo en consideración los valores, los principios, los derechos elaborados a nivel supranacional. Aquí estamos frente a un fenómeno muy complejo. Para lo que se refiere al sistema, a las experiencias europeas, hablar de derecho supranacional no significa tan solo hablar del sistema europeo de protección de los derechos fundamentales, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, algo muy parecido al sistema interamericano de protección de los derechos fundamentales y al sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para nosotros, hablar de nivel supranacional significa, en primer lugar, hablar de Unión Europea. La Unión Europea tiene a su vez un bloque de constitucionalidad. Es un bloque de constitucionalidad integrado por los tratados básicos de la Unión Europea, el Tratado sobre la Unión Europea, el Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, más la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este es el bloque de constitucionalidad de la Unión Europea. Yo siempre prefiero referirme al sistema europeo como un sistema constitucional. Es un sistema constitucional policéntrico, pero un sistema constitucional. No le falta prácticamente nada. Aparte, avances y regresos determinados en los últimos años por razones financieras y monetarias, que no suponen ningún freno al desarrollo propiamente constitucional de la Unión Europea. Pero si consideramos el nivel supranacional propiamente dicho, en Europa el sistema
del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tratado de Roma de 1950. Y si consideramos en las Américas la Convención Interamericana de 1969, y yo añadiría también el Protocolo de San Salvador de 1988 sobre derechos sociales. Y consideramos en los dos lados la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el otro lado la de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos percatamos, creo, del hecho que aquí también hay dos bloques de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad del sistema supranacional de protección de los derechos humanos en Europa y el bloque de constitucionalidad del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Pero yo añadiría una consideración más, no me quiero parar acá. Hay un nivel más de protección de los derechos humanos, dos niveles más de protección de los derechos humanos. Uno está representado por el sistema convencional de Naciones Unidas. Me refiero propiamente a la Carta de Naciones Unidas, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, me refiero a los pactos de Nueva York de 1966, uno sobre derechos civiles y políticos, el otro sobre derechos económicos, sociales y culturales, y relativa, entre comillas, jurisprudencia de los comités de derechos humanos. Y me refiero a los tratados internacionales que las mismas Naciones Unidas consideran como tratados básicos. La denominada Carta de los Derechos, policéntrica, una vez más, el Bill of Rights Internacional, la Convención contra la Tortura, la Convención para la Protección de los Derechos del Niño, de la Mujer, contra el genocidio. Yo añadiría también el Tratado de Roma de 1998 sobre la Corte Penal Internacional. Este es el bloque de constitucionalidad del sistema internacional de protección de los derechos humanos, más evidentemente la jurisprudencia de los diferentes comités que operan en el marco de estos convenios internacionales. Así que hay 4 bloques de constitucionalidad que están constantemente en diálogo entre sí. Quiero decir que las Cortes constitucionales nacionales toman en consideración, a la hora de dictar sus fallos, su jurisprudencia, toman en consideración la elaboración jurisprudencial para los países que pertenecemos a la Unión Europea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para los países que pertenecen al Consejo de Europa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también la jurisprudencia o las observaciones generales de los órganos cuasi o parajurisdiccionales de Naciones Unidas. Así que los jueces nacionales se alimentan, la jurisprudencia nacional se alimenta de la jurisprudencia supranacional. Pero al mismo tiempo hay un fenómeno complementario. Al revés, la jurisprudencia de los órganos supranacionales se alimenta de la jurisprudencia de los niveles inferiores. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea constantemente desarrolla una obra pura de comparación entre las aportaciones de los tribunales constitucionales nacionales y de las denominadas tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros de la Unión Europea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos constantemente desarrolla una obra pura también, en este caso de comparación con los valores, los principios constitucionales básicos y la jurisprudencia desarrollada por los tribunales constitucionales y los tribunales ordinarios de los países miembros del Consejo de Europa. Así que hay un proceso de mutua alimentación, de constante bidireccional alimentación entre jurisprudencias de los diferentes niveles. El resultado es, obviamente, un común denominador en términos de principios, de valores constitucionales y de derechos
comunes protegidos en los diferentes niveles. Pero yo añadiría una consideración más. Estamos hablando de bloques de constitucionalidad. Estos bloques de constitucionalidad se inspiran a valores y principios comunes, básicamente. Pero probablemente hay que, por lo menos esto es el enfoque que yo prefiero, hay que referirse a un marco común, una perspectiva monista. Yo confieso ser monista, una perspectiva propiamente kelseniana en este sentido. Es decir, una perspectiva en el marco de la cual tenemos que individualizar un principio o valor general común para los diferentes niveles, para las diferentes culturas, para los diferentes sistemas culturales de derecho, un principio o valor que no sea posible someter a ponderación. Los diferentes derechos o valores, normalmente cuando entran en conflicto, hay que ponderarlos, ¿no? Sobre todo por el juez, para favorecer la prevalencia de uno u otro. Hay un principio o valor general que, según mi opinión, no se puede someter a ponderación, y ese principio o valor es el principio de dignidad humana. Es un principio que se considera como el núcleo fundamental, no según mi opinión, según la Corte Internacional de Justicia, como un núcleo fundamental de lo que se denomina derecho internacional imperativo o jus cogens. Se preguntarán, pero el concepto de jus cogens es o de derecho internacional imperativo es muy genérico. No es genérico, porque el derecho internacional imperativo es una idea, es un concepto objeto de regulación jurídica, en particular por los artículos 53, 54 y 55 del convenio o Tratado de Viena sobre los tratados, que afirma un principio muy importante. Cuando dos estados miembros de la comunidad internacional suscriben un tratado contrario al jus cogens o al derecho internacional imperativo, están suscribiendo un tratado nulo, es decir, privo de cualquier efecto jurídico. No está solucionado definitivamente el problema. ¿Cuál es el contenido del jus cogens, ¿no?, del derecho internacional imperativo? Este contenido ha sido individualizado por varias sentencias del Tribunal Internacional o Corte Internacional Permanente de Justicia de La Haya, y le recomiendo en particular consultar la sentencia Congo contra Ruanda de 2006. Se preguntarán, pero la Corte Internacional de Justicia es el órgano jurisdiccional de Naciones Unidas que no tiene competencia en materia de derechos humanos, correcto, pero tiene tan solo competencia para solucionar los casos de conflictos entre estados miembros de la comunidad internacional. Eso es cierto, pero eso no impide a la Corte Internacional de Justicia de individualizar unos conceptos y el contenido de unos conceptos que considere fundamentales para la convivencia común, ¿no?, entre los sujetos, las entidades miembros de la comunidad internacional, es decir, los estados. Y la Corte Internacional de Justicia propiamente nos dijo en varias sentencias que el núcleo fundamental, el common core, el core of the core, el núcleo del núcleo del derecho internacional imperativo son los derechos humanos. Y el principio valor básico de ese conjunto de principios y valores que se refieren a derechos humanos es la dignidad humana. Y para concretizar más el concepto de dignidad humana, otra vez les recomiendo consulten una sentencia de la Tribunal Penal, la Corte Penal para los delitos cometidos durante la guerra de la antigua Yugoslavia de 1998, el Procurador General contra Anto Furunzia. En esta sentencia propiamente se explica a nivel de jurisprudencia internacional lo que es la dignidad humana en cuanto principio básico regulador de todo el sistema de derechos humanos. Así que
Es un concepto, este del derecho internacional imperativo, que se sitúa encima de los diferentes niveles de protección supranacional o nacional de los derechos humanos y que supone una evaluación, una atención por las Cortes nacionales. Se preguntarán, bueno, pero eso es un concepto, es una idea que probablemente flota en una dimensión supraconstitucional o metajurídica. No es así. No es así porque ya son muchos los ordenamientos constitucionales más recientes que propiamente en sus constituciones, le hago un ejemplo, Eslovenia, Serbia, Bulgaria, varios países africanos, reconocen en su propia constitución la posibilidad para las Cortes Constitucionales Nacionales de declarar nula, de anular una ley nacional en cuanto violadora del derecho internacional imperativo, haciendo referencia como parámetro de constitucionalidad a una norma o un conjunto de principios y valores que se sitúan en una dimensión supranacional, diferente de los normales niveles de protección de los derechos humanos a nivel supranacional. Así que es un principio, este principio del derecho internacional imperativo, que sí puede penetrar y normalmente penetra en los ordenamientos constitucionales nacionales a través de las cláusulas generales que permiten una relación entre el derecho constitucional interno y el derecho constitucional y el derecho supranacional o los principios y valores supranacionales y a mayor razón en los ordenamientos constitucionales que crean esta conexión a través de expresas cláusulas constitucionales. Este principio o valor común de la dignidad humana es yo considero, el pegante, ¿no?, o el instrumento de conexión entre los diferentes bloques de constitucionalidad que hemos individualizado. Para acercarme rápidamente a las conclusiones, nos encontramos en una temporada en la cual probablemente varias veces han escuchado hablar de límites y contralímites para lo que se refiere a las relaciones entre jueces, y en particular tribunales constitucionales y tribunales supranacionales. ¿Qué significa límites y contralímites? Bueno, el límite general, como principio general, que funciona en las relaciones entre ordenamientos jurídicos nacionales y ordenamientos jurídicos supranacionales, el principio es el ordenamiento jurídico nacional da un paso atrás, normalmente da un paso atrás frente al derecho internacional y al derecho supranacional, permitiendo, ¿no?, la prevalencia de los principios y valores supranacionales. Eso es la categoría ideal del límite, ¿no? El derecho interno encuentra un límite en el derecho supranacional. No puede dictar normas que violen el derecho supranacional. Tal vez se ha elaborado también por destacadas cortes constitucionales europeas, la alemana, la italiana, el principio de los contralímites. Es decir, el ordenamiento internacional y supranacional tiene que dar un paso atrás cuando entren en juego, ¿no?, se hable de principios constitucionales nacionales básicos que no se considera posible someter a una ponderación con el derecho internacional en cuanto a principios constitucionales nacionales irrenunciables. Esto puede ser, es una perspectiva muy remota, ¿no?, muy lejana, pero puede acontecer y concretamente aconteció. Pero cuidado, yo estoy muy preocupado frente a unos fenómenos que yo denomino de autarquía constitucional. Frecuentemente se habla en esta temporada por unas cortes constitucionales, sobre todo europeas, de identidad constitucional,
de protección de la identidad constitucional, de protecciones de los valores constitucionales básicos. Espero que no, pero no quiero ver, rechazo la misma idea de ver en estas tendencias jurisprudenciales, unas tendencias a cerrar puertas que se han abierto de una forma muy clara en las décadas pasadas. Si consideramos, según la perspectiva de Dahrendorf, ¿no?, la sociedad abierta o la sociedad que se reabre, ¿qué aconteció en las varias partes del mundo? Después de la Segunda Guerra Mundial, las sociedades se respiraron más libertad, ¿no?, después de las décadas autocráticas. ¿Qué aconteció en Europa, en la Europa central oriental, después de los 70 años de comunismo y de socialismo? Las sociedades respiraron más libertad y se abrieron. Ahora, la misma idea, ni siquiera lejana, de cerrar estas sociedades que se abrieron a principios y valores comunes, ¿no?, de derecho, de libertad, de dignidad, cerrar esas puertas en nombre de una no clara, genérica identidad constitucional, me parece una operación muy peligrosa. Definitivamente, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional, sin calificaciones más. En la perspectiva actual, yo considero que ya ha dejado hace varias décadas, como nos recuerda el destacado profesor Cansado Trindade, ha dejado de ser derecho, como lo llamaban los romanos, derecho ius intergentes, el derecho entre los pueblos, ¿no?, el derecho internacional puro que regula las relaciones entre naciones, los conflictos entre naciones, para convertirse definitivamente en ius gentium, ius en derecho de la gente, derecho de los pueblos, en el sentido de derecho que regula y afirma, quiere afirmar solemnemente principios, valores, derechos comunes a todas las culturas de la humanidad. Muchas gracias por su atención.